¿Cómo están, queridos hermanos? Tenemos la nueva oportunidad de presentar este podcast y, como saben, estamos estudiando las 9 características de una iglesia saludable. Y es importante destacar de que este autor es Mark Dever. Si es que usted quiere leerlo, nosotros también tenemos la información y también pueda también leerlos en sus casas. Y vamos a seguir con este querido podcast, el cual se llama 4 preguntas principales del evangelismo. Así que, para empezar, vamos a presentarnos, obviamente. Soy Matías Olivares y acá está mi compañero. Hola, queridos hermanos. Es un grato privilegio el que tenemos junto a Matías de poder desarrollar algunos temas que son importantes para todos en cuanto a la forma en que debemos conocer la escritura o acciones que debemos también tener a diario. Así que esperamos que este material que vamos a presentar sea de mucho beneficio para ustedes y exponerles de forma práctica asuntos tan puntuales como preguntas principales sobre evangelismo que podemos tener como duda y en este podcast queremos desarrollarla y hacerle a ustedes también entender estos aspectos principales. Amén. Ahora vamos a ir al grano, queridos hermanos, y voy a dar lectura a las 4 preguntas que vamos a responder en este podcast. La primera sería: ¿quién debería evangelizar? La segunda es: ¿cómo deberíamos evangelizar? La tercera: ¿qué es evangelizar? Y cuarto: ¿por qué deberíamos evangelizar? Ahora, la primera pregunta es: ¿quién debería evangelizar? Esta respuesta es sumamente clara. O sea, la palabra de Dios estipula que todos los creyentes deben evangelizar, ¿cierto? Tenemos claro que la palabra de Dios es bastante clara cuando nosotros leemos Mateo 28 y vemos la gran comisión. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Este mandato es para toda persona, para todo creyente, sea pastor, sea anciano, sea diácono, sea creyente, sea persona, eh, sea la persona que reciba a Cristo, tiene la gran comisión de poder predicar la palabra de Dios. Y usted puede decir: pero hermano, es que no tengo el don de evangelismo. Ese es el plus que le puede dar Dios, ¿cierto? Sobrenatural, para que usted pueda entregar la palabra de Dios, las buenas nuevas, por lo que estamos hablando el día de hoy. Pero no significa que usted no tenga ningún motivo para no predicar el evangelio. Es importante saber de que todo creyente debe estar constantemente hablando, predicando con su testimonio el evangelio. ¿Qué dices, hermano Jorge? Mira, bueno, lo esencial de lo que estamos tratando hoy, Matías, es justamente poder acercar a nuestros hermanos las herramientas que le puedan permitir entender el plan de Dios, como tú decías en Mateo 28, ¿verdad?, sobre la gran comisión. Entonces, es poder desarrollar a medida que avanzamos o sacar del pensamiento de quizás de nuestros hermanos que se complican con este concepto de cómo evangelizar y, y si tiene o no la herramienta. Entonces, partiendo por eso, como bien mencionabas tú sobre el mandato de nuestro Señor, ahí en Mateo 28, es que se debe anunciar o se debe hacer discípulo a todas las naciones. Y en esta gran comisión estamos todos invitados. No hay ninguna excepción dentro del grupo de iglesia como hermanos en que nosotros pudiésemos descansar, tal vez decir, no, pues esto le corresponde quizás a los diáconos, a los ancianos, al pastor. Entonces, partiendo por ahí, vamos a botar esa primera barrera que nos podíamos encontrar como dudas dentro de nuestra iglesia local. Entonces, ser claro en esto, que la evangelización nos corresponde a todos. Esa es la idea, querido hermano. Esa es la idea que queremos transmitir a través de la palabra de Dios, hermanos. Como dijo el hermano Jorge, esta invitación es para todos. Es una orden directa del Señor Jesús viendo a sus discípulos, y hacemos una exégesis del texto, y eso nosotros podemos aplicarlo como una orden directamente del mismo Señor Jesús hacia nosotros también. Así que eso es claro. Pero también hay que ser honestos. Algunas veces, si somos honestos, como había dicho anteriormente,
la principal razón por la cual no evangelizamos es porque también no estamos seguros de cómo hacerlo. Y eso es una razón válida. O sea, estamos tratando de darle herramientas, queridos hermanos, para que usted pueda aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿cierto? A nuestras vidas y también predicar el Evangelio a otras personas que no lo conocen. Y esto también nos lleva a la segunda pregunta, y es, ¿cómo nosotros deberíamos evangelizar? Principalmente lo que debemos hablarle a la persona en la cual nosotros llevamos el Evangelio es decirle que si se arrepienten y creen, serán salvos. Pero también hay que aclararle que será costoso. Eso también hay que destacar. Porque nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios, a veces tratamos de decir lo que nosotros pensamos de lo que dice la palabra de Dios. Pero hay que ser claros con lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que las personas están alejadas de Dios por su propia naturaleza, ¿cierto? Que están alejadas del Señor. Y tenemos que ser honestos con esto, que no podemos ser políticamente correctos con ellos, decir, no, tal vez le quiero caer bien, y tal vez como los mismos políticos cuando tratan de mentir para tal vez caer bien a la persona y ganar su voto, acá no debemos ser así. Tenemos que ser honestos de decirle que la persona es pecadora, y tenemos que decirle la verdad. Porque si no decimos la verdad y retenemos ciertas partes importantes del Evangelio y sacamos lo que es también esencial del mismo Evangelio, no estamos entregando un Evangelio completo. Entonces, no tenemos que retener las partes importantes o desagradables del Evangelio, porque eso es manipulación. Por eso tenemos que hacerle entender que la persona en la cual se le está exponiendo el Evangelio se tienen que arrepentir y creer, y serán salvos, pero será costoso. Entonces no debemos omitir nada, porque la palabra de Dios ya es perfecta. ¿Qué dice, hermano? Mira, justamente en eso es cuando encontramos quizás dentro de la membresía o del grupo de hermanos en la iglesia, es cuando podemos encontrar quizás obstáculos de ello en cuanto a si puedo o no evangelizar. Porque muchas veces hemos oído quizás fórmulas de cómo hacerlo, quizás buscando metodología, y como decías tú, esto no es un producto donde estamos buscando simpatizar o quizás buscando alguna estrategia X que nos pudiese dar el éxito cuando deberíamos evangelizar, pero por eso este podcast es bastante bueno, ya que nos va a dar el entendimiento correcto de cómo qué es el evangelismo, cómo deberíamos evangelizar, porque como mencionabas tú, nosotros debemos hacerlo a través de la predicación de la palabra, tal cual como Dios nos ha encomendado por medio de ella, es lo que nosotros debemos presentar. Entonces, no es una estrategia, no es un producto, no es un marketing como lo hace la clase política, ¿verdad? Tratando de ganar votos o ganar la confianza de la gente. No, nosotros lo que tenemos que hacer es predicar la palabra, Matías, y la palabra es la que nos va a dar las herramientas de cómo deberíamos evangelizar. Entonces, no es un acto de pararse en algún lugar o ir a hacer campaña como se ha oído en algunas ocasiones, sino que más bien la invitación es a que abramos nuestra boca y prediquemos la palabra. Es importante porque la palabra de Dios es la única forma de que la otra persona pueda entender el Evangelio claramente, y que Dios trabaje en el corazón de esa persona es por medio de la palabra. Nosotros, nuestro testimonio, cualquier cosa que nosotros podamos decir está de más. Eso es claro. O sea, nosotros no tenemos nada que agregar a la palabra de Dios porque la palabra de Dios ya es suficiente. Entonces, Amén. no se esfuerce en tratar de adornar el Evangelio. Nosotros somos portadores del Evangelio, nosotros vamos a entregar un mensaje. Y eso es importante también destacar. Ahora, también cómo nosotros deberíamos entregar el Evangelio, cómo deberíamos evangelizar, es decirle a la gente que deben arrepentirse, pero si se arrepienten, deben decidirse ahora. ¿Por qué?
si nosotros vamos a la palabra de Dios en Lucas 13, versículo 6 al 9, dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y esto no es ser insensible con esta historia, hermano. Esto, la palabra de Dios quiere decir que la advertencia urgente como esta no hace entender simplemente la verdad. Porque nosotros ninguno de nosotros tenemos una cantidad ilimitada de tiempo para decir si seguimos a Cristo o no. El Señor puede venir en cualquier momento, querido hermano. Tenemos que ser responsables, entregar el Evangelio y decirle de que tiene que arrepentirse y tiene que hacerlo lo más antes posible. No obligarlo, eso es aclarar. No obligarlo. Tú tienes que recibir el Evangelio si no te va a hacer el infierno. No. Es porque el Señor puede venir en cualquier momento y esa persona no puede recibir al Señor en el momento cuando Dios trabaja en su corazón, pero si no lo llegara a recibir, anteponiéndole eso también al presentar el Evangelio, la persona lo va a sentir, ya, es una buena idea, puede cambiar mi vida, sí es algo atractivo, pero tengo tiempo, quiero disfrutar de mi pecado y quiero hacer hartas cosas antes de, de aceptar al Señor. O más que aceptar, porque si nosotros no tenemos nada que aceptar, el Señor nos da de su salvación. Hay que ser cuidadosos, hermanos, de presentar el Evangelio como si no fuera algo urgente. Tenemos que entender que esa persona va a sufrir una eternidad en el infierno, si no, no tenemos la importancia de decir, oye, escucha, te puedes ir al infierno, es algo terrible. Es importante aclarar a las personas que se le predica la palabra de Dios, el Evangelio. Justamente es el hecho que quiero destacar y resaltar justamente cuando vemos las formas en las que deberíamos evangelizar. Nosotros debiésemos estar preparados en entender que, como bien decías tú, lo que genera la conversión o lo que va a generar la salvación en las personas en las que nosotros estamos evangelizando es, primero, Dios es el que da y otorga el llamado y la salvación. Por lo tanto, eso va a ocurrir única y exclusivamente por medio de su Espíritu Santo, que se nos relata que es quien convence de pecado a la humanidad. Por tanto, para evangelizar no es generar historicidad o generar un discurso elocuente en cuanto a la palabra y resaltar nuestra conversión, nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, sino que simplemente es exponer la palabra. Dios nos ha dado las herramientas como evangelizar, pero nosotros debemos predicar la palabra, y cuando predicamos la palabra, es el Espíritu Santo a través de ella quien va a convencer a las personas en cuanto a su pecado y traerlos al arrepentimiento y generar el llamado que Dios tiene por medio de lo que Él tiene como predestinación, ¿verdad? Está solamente bajo su autoridad lo que suceda. Nosotros tenemos que predicar la palabra y predicarla mediante la autoridad que genera el Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, debemos ser personas espirituales para poder predicar y evangelizar. Entonces, generamos esos dos recursos. Primero, conocemos la palabra, entendemos lo que vamos a exponer, y segundo, somos dependientes de Dios por su Espíritu Santo. Amén, 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 hermano. Habló muchas cosas importantes y obviamente que se ocupan a través de cuando uno presenta el Evangelio. Eso hay que estar atento también de lo que acaba de hablar nuestro querido hermano Jorge. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué es evangelizar? Para poder también aclarar qué es evangelizar,
vamos a nombrar las cosas que no lo son para tener una claridad. Y esto también nos va a ayudar también a filtrar nuestra forma de cómo entregamos el Evangelio. Evangelizar no es imponer nuestras creencias a otros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros siempre cuando evangelizamos tenemos que entender que la palabra de Dios es perfecta. Y habíamos hablado anteriormente de la suficiencia de la Escritura cuando nosotros entregamos el Evangelio. Eso es suficiente, nosotros no tenemos que agregar nada. Y es importante que cuando nosotros entregamos el Evangelio, no debemos forzar a la otra persona a creerlo. De hecho, se destaca mucho, se hace la diferencia en temas de comparación de cómo los musulmanes, nosotros de hecho estábamos leyendo, en la misma historia del libro hablaba de una historia de un musulmán, de que el mismo musulmán hablaba de que él trataba de forzar con sus creencias de que si él hacía ciertas cosas, obligatoriamente sus acciones iban a agradar a Dios. Pero es por más que nada por forzar a la otra persona a hacerlo, para agradar al Señor. Y el Evangelio se presenta de una manera muy diferente. Se presenta de una manera muy diferente y el Evangelio se debe presentar tal cual como está. Nosotros no debemos forzar nada porque el trabajo y el crecimiento de la otra persona, si llegara a ser salvo, esa es una obra de Dios en el corazón de la persona. Amén. ¿Qué quieres agregar con esto, hermano? Mira, justamente algunas cosas que quizás pueden nuestros hermanos o nuestros oyentes pudiesen, incluso nosotros mismos, pudiésemos tener mal definido, que es justamente lo que mencionabas tú, que cuando medimos el resultado de una evangelización, porque alguien podría sentirse frustrado tal vez de estar predicando y no ver resultados, ¿verdad? Y decir, bueno, yo he tratado de evangelizar, he ido para acá, he visitado en mi trabajo, he abierto mi boca y no he visto resultados y tal vez eso me tiene confundido y no he querido volver a intentarlo. Entonces, quiero, Matías, echar abajo esa ideología, porque nuestra labor no es, como mencionaba anteriormente, no es convertir o generar un número de convertidos. Nuestra labor es única y exclusiva abrir nuestra boca para hablar sobre nuestro Señor Jesucristo, quien fue quien murió por nuestros pecados. Y entonces ahí comenzamos nosotros nuestra evangelización, exaltando a la persona de Cristo y llamando al arrepentimiento. Entonces no es una forma de medir quién se convierte y quién no se convierte. Eso es única y exclusivamente es el propósito y el plan de Dios. Nuestro mandato es ir y predicar la palabra y hacer discípulos. Y hacer discípulos es según lo que Dios va generando por medio de las conversiones. Entonces, hermanos, no es la idea de que usted piense que por el hecho de estar evangelizando la persona tiene que automáticamente convertirse. Déjele eso a Dios. Su gozo debe ser única y exclusivamente predicar la palabra. Entonces, cuando decimos que es evangelizar, es presentar el plan de salvación. Evangelizar es difundir las buenas nuevas de que Jesucristo murió por nuestros pecados y fue levantado de los muertos de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y es el Señor ahora que nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, el llamado a que se arrepientan y crean en nuestro Señor. Eso es muy importante, hermano. De hecho, yo te voy a hacer una pregunta, hermano Jorge. ¿Se acuerda cuando vemos en Corintios, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cómo nosotros podemos medir el evangelio, cómo nosotros evangelizamos? ¿Por la cantidad de números de creyentes que hay en la congregación o por la obediencia? Por la obediencia. Es por la obediencia a la palabra, porque cuando se genera una real conversión mediante el plan de Dios, nosotros lo vemos reflejado en la obediencia, Matías. Es la Muy persona bien, muy bien. la que nosotros vemos su vida transformada, porque una forma de medir si el evangelio que nosotros predicamos fue eficiente es el obedecer a Dios.
Una Y vida eso es regenerada. muy bien, un 7, voy a sacar un 7. Porque a veces tratamos de, por ejemplo, de llevarlo a parte secular de nuestra vida, por ejemplo, nuestro trabajo, que se mide todo con números, en la cantidad, en la venta, en todas esas cosas, eh, a la iglesia. La iglesia no es una empresa, principalmente, porque tratamos de hacer medible el evangelismo con números. 10, 100 personas se han convertido y es una forma no bíblica de medir, porque tenemos que entender de que el Señor va agregando a las personas a la iglesia. Nosotros tenemos que ser obedientes y así se mide el evangelio. Es de acuerdo si nosotros estamos obedeciendo a la gran comisión. Porque dice, nosotros ahí nos dice, cuando nosotros leemos la gran comisión, por tanto, ir a ser discípulos y pasen lista de cómo nosotros cómo vamos de acuerdo al evangelio. No, es una orden. Y nosotros tenemos que ser obedientes a esa orden. Y Dios se encargará de agregar a personas a la iglesia. Nosotros no debemos estar preocupados de que hay poca gente en la iglesia. Por eso si hay poca gente en la iglesia, también es de ser responsable de decir, tal vez no estoy siendo obediente con el evangelio y estoy predicando el evangelio. Nosotros lo que no deberíamos preocuparnos es en la conversión de la persona, ni obligar a Ujú. la persona, porque eso solamente es del Señor. Amén. Otro aspecto que no clarifica también de qué es el evangelio, el testimonio personal. El evangelio no es un testimonio personal. Eso hay que también sacarlo de nuestra propia cabeza. A veces hablamos de nuestro testimonio y hablamos de qué hizo Dios con nuestras propias vidas y cómo eso ha servido de una manera a entender que Dios cambió mi vida a través del Evangelio. Pero al dar nuestro testimonio no deja realmente claro lo que Cristo demanda de las demás personas. Porque algo Dios trabajó en mi persona de una forma muy personal. Y se puede manifestar de diferentes formas a diferentes personas, porque la gracia, como sabemos, no se manifiesta de una sola forma, se manifiesta de diferentes formas a diferentes personas y en diferentes momentos. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es predicar el Evangelio tal cual como está. Predicar el Evangelio. No quiero decir que el testimonio no se deba usar, sino que el testimonio no deba reemplazar el lugar del Evangelio como mi prioridad para predicar el Evangelio. Porque el Amén. Evangelio es el Evangelio, o sea, nosotros debemos predicar lo que está en la palabra de Dios, pero no debemos reemplazar nuestro testimonio y tal vez pescar ciertas cosas del Evangelio y no enseñarlo de manera todo. Y eso no es entregar el Evangelio. Eso también hay que dejar claro. Amén. Amén. Bueno, me Porque, gustaría, sí, sí, no, dale tú. sí, lo que pasa es que, mira, me gustaría poder responder también a quizá alguna inquietud de nuestros hermanos en cuanto a dónde evangelizar, ¿cierto? Cuando decimos qué es evangelizar y no, pues dejarle abierta la, la respuesta a esto y es que nosotros todo el tiempo de nuestra vida debemos estar evangelizando. Hemos sido llamados por Dios a su obra y debemos nosotros, como bien decías tú, también no es nuestro testimonio lo que vamos a estar resaltando, estamos resaltando la palabra de Dios. Nuestro testimonio lo único que hace es avalar de que la palabra de Dios es correcta y es real, porque si no tenemos un buen testimonio, obviamente tampoco lo que estamos diciendo va a tener sentido. Por eso decía yo que es Dios por medio de su Espíritu Santo quien hace la obra. Nosotros por eso debemos estar conformados a eso. Entonces, cuando la pregunta puede ser, ¿y dónde evangelizo o dónde tendría que ser el lugar exacto? Y yo digo que es en todo lugar. Nosotros estamos en lo laboral, podemos estar con nuestra vida anunciando cada día el plan de salvación, anunciando a nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos cuando llevamos a nuestro hijo al colegio, lo hacemos en casa con nuestra esposa, con nuestros hijos.
y lo hacemos en donde quiera que vamos, debemos dar un buen testimonio para que cuando podamos abrir nuestra boca, podamos ofrecer este evangelio de salvación. Amén, querido hermano. Muchas gracias por aclarar el punto de cómo nosotros y dónde debíamos presentar el evangelio. Y como habías dicho, en todo momento, en todo lugar. Y también agregar con nuestro propio testimonio. Nosotros somos un reflejo de lo que realmente la palabra de Dios ha transformado nuestra vida. Y eso también es predicar la palabra de Dios. Ahora, Amén. una cuarta forma de saber que no es el evangelio, como habíamos hablado de las anteriores, es confundir la apologética con la evangelización. Porque la apologética no es el evangelio. O sea, tenemos que entender que el término se refiere al proceso de responder preguntas y objeciones que la gente pueda tener cerca de nuestras creencias cristianas. Responder, ¿cierto? Si es que habían dinosaurios, si es que existieron los dinosaurios, si es que la evolución existe en la palabra de Dios, si es que existe Dios. Y a pesar de que son ciertas cosas que son respuestas que son necesarias para defender nuestra fe, no estamos hablando de evangelio. O sea, lo que queremos decir, hermano, cuando usted presente el evangelio, no se ponga a pelear. ¿Ya? Es muy difícil, a veces cuando nosotros mostramos una actitud de decir como que si nos estuvieran insultando por creer en Dios y nosotros tratamos de responderle de una manera que nosotros podamos decir, pero ¿por qué estás insultando algo que yo creo? Y lo defiendo de una manera diciendo, mira, yo tengo razón, viste que yo tenía razón, Dios existe. Pero cuando nosotros presentamos el evangelio, no es necesario pelear con la otra persona, más que a nosotros exponer el evangelio. Porque ¿qué es lo que pasa? Primero, la persona puede decir, empezamos a pelear con la otra persona y la persona puede quedar a la cual nosotros estamos hablando, puede quedar con la imagen de decir, y esta persona viene a pelear conmigo. No tiene sentido. Y nosotros perdemos el privilegio de poner el tema de conversación que es el evangelio. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado de que cuando nosotros presentemos el evangelio, de no pelear, queridos hermanos, sino dar la buena noticia de las buenas nuevas, ¿cierto?, acerca de Jesucristo y el camino de salvación a través de él. ¿Qué quería agregar, hermano? Mira, justamente en cuanto a eso, creo que hay espacio, hay situaciones que nos pueden permitir hacer defensa, ¿cierto? Generar una apologética en cuanto a cosas en que quizás todos como cristianos a veces somos movidos, ¿verdad? Queremos exponer lo que sabemos, qué sé yo, al hacer defensa de nuestra fe y hablar que si el tiempo es relativo o no lo es. Pero no eso se puede dar en un contexto de iglesia local, en donde tal vez algún hermano que dice ser creyente y tiene idea errada en cuanto al evangelio, ahí podemos nosotros utilizar lo que el Señor dice, justamente que debemos aconsejarnos uno a otro, amonestarnos, corregirnos. Y se puede dar ese tipo de instancia en donde, como lo mencionamos en un podcast anterior, debiésemos atacar los falsos evangelios. Pero no es la finalidad de cuando evangelizamos es presentar la buena noticia, Matías. Estamos presentando la buena noticia, la respuesta al hecho de que el hombre es pecador desde el nacimiento por el efecto del primer hombre, ¿cierto?, de Adán y Eva, cómo Dios ha manifestado su ira en cuanto a la humanidad por la desobediencia, y cómo Él también ha propuesto y ha dejado claro que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, y Él mismo ha propuesto un plan en donde reconcilia al hombre que Él mismo creó con Él para tener esa nueva relación de adoración por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nos entrega la respuesta que es justamente la buena noticia en donde nosotros no por nuestra condición ni por nuestro conocimiento
ni siquiera por nuestro comportamiento podemos alcanzar la salvación, sino que solamente por el hecho de arrepentirnos de nuestro pecado y creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Exactamente, hermano. Para resumir, para pasar a la siguiente pregunta, Mark Dever hace un pequeño resumen de lo que nosotros hemos hablado. Y lo voy a leer porque para no sacarlo de contexto, dice: cuando entienda que evangelizar no es convertir gente, sino que es decirle la maravillosa verdad acerca de Dios, las grandes noticias acerca de Jesucristo, entonces la obediencia a evangelizar puede llegar a ser segura y gozosa. Comprender esto incrementa la evangelización, mientras se aleja de ser una carga pesada orientada por la culpa a ser un privilegio lleno de gozo. Así que, Gracias, Matías. así que eso resume, lo hace muy bien el hermano Mark Dever, pastor Mark Dever, la forma de nosotros como nosotros tengamos, como nosotros podamos entender lo que es el evangelio, vamos a poder transmitirlo de una manera correcta. Así que pasemos a la siguiente pregunta, porque ahora esto nos convoca a preguntarnos. Ya sabemos cómo se debe presentar el evangelio, cómo deberíamos presentar el evangelio, pero ahora, ¿por qué deberíamos evangelizar? ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales nosotros deberíamos evangelizar? Y bueno, tenemos 3 razones. La primera es un deseo de ser obedientes a la gran comisión, como vemos en Mateo 28, 18 al versículo 20. También en Corintios 9 al 16 al 17, que dice: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Hay un énfasis ahí, ¿cierto? Amén. También el segundo motivo, un amor por los perdidos. ¿Se acuerdan cuando Jesús ve a las multitudes y tuvo compasión de ellas? Es muy bonito ese versículo, de verdad, a mí me mueve mucho. Mateo 9:36, hermano, si lo puede leer, dice: al ver las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Es increíble ese versículo. También Juan 3:16, ¿cómo vamos a olvidar? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el tercer punto, un amor a Dios. ¿Qué quiere decir un amor a Dios? El amor a Dios debe ser nuestro motivo si vamos a evangelizar, porque entender cómo nosotros, ese amor que nosotros le tenemos a Dios, nos va a llevar a correctamente a llevar el evangelio de una manera que a Dios le agrade. Porque no hay nada más delicioso que agradar a nuestro Dios, a nuestro Salvador. También es uno de los motivos por el cual nosotros deberíamos evangelizar. Recapitulamos. Primero, ser obediente a la gran comisión, un amor por los perdidos y un amor a Dios. ¿Qué quieres agregar, querido hermano Jorge? Hay muchas cosas que hablar de esto, ¿cierto? Sí, Matías. Mira, justamente Mark Dever aquí nos deja esta solución a la pregunta de que por qué deberíamos evangelizar y estos 3 puntos debiesen a nosotros aclararnos la idea y movernos a la acción, movernos a que evangelicemos, ¿cierto? Como veíamos que primero estamos siendo obedientes a Dios. Él es el que nos ha dado esta gran comisión, Él es el que nos ha encomendado esta tarea y entonces cuando predicamos el Evangelio estamos siendo consecuentes con eso y estamos siendo obedientes con Dios. Y lo segundo, dice, es un amor por los perdidos, ¿verdad? Justamente como mencionabas tú en Mateo 9:36, cuando el Señor habla que Él sentía compasión por las multitudes. Y es también la característica que debiese a nosotros también hacernos parte de esto. Nosotros debemos sentir compasión. Cuando predicamos el Evangelio, predicamos entendiendo de que la gente con la que estamos conversando tiene un alma que salvar. Por lo tanto,
no es como mencionábamos al principio, como bien decías tú cuando hablabas sobre apologética, no es entrar en una discusión, no es debatir, no es pelear, no es confrontar con ideas, sino que confrontar a la persona solamente con su pecado para que entienda quién es Dios y pueda tener un arrepentimiento. Y eso lo vamos a hacer movidos por el amor, porque el amor es el que nos va a hacer entender que debemos sentir compasión porque hay una persona que quizás está siendo rebelde a obedecer la escritura, y cuando sentimos amor vamos a usar las mejores herramientas y las mejores armas que Dios ha dejado en su palabra para poder entregar eficientemente el plan de salvación, no como decías tú, buscando un resultado o siendo autoritario en decirle, mira, si no obedeces te vas a ir al infierno. No, sino que más bien tratando de, por todos los medios que Dios nos ha dado y nos ha capacitado, de hacerle entender que tiene un alma que salvar. Y principalmente, el último punto dice, es un amor a Dios, como mencionabas tú. Entonces, eso, nosotros Dios nos llamó, nos salvó, nos rescató, estamos enamorados de Él, con nuestra vida, con todo lo que somos, debemos conformarnos a Él, y este llamado, como lo decíamos al principio, es para todos, no es para algunos. Todos debemos transformar nuestra vida en obediencia a Dios, cumplir la gran comisión, sentir piedad por las personas que se están perdiendo, por amor a nuestro Dios. Así que eso, Matías, eso es lo que rescato, digamos, de por qué deberíamos evangelizar, y lo que quiero animar a mis hermanos que nos oyen a que se sientan parte de esto, y que también tienen la tarea de que también deberían evangelizar. Gracias por ese resumen, hermano. Lo hizo un resumen bastante efectivo. Y para ir terminando, yo voy a decir una cosa. De acuerdo a lo que yo puedo hablar de mi testimonio evangelizando, hermano, yo me equivoqué muchas veces. Me caí un montón de veces tratando de evangelizar. Peleé con mucha gente. Traté mal a gente evangelizando. Y no estamos nosotros aquí diciendo que somos expertos evangelistas. No. Solamente estamos tratando de decir y animarnos unos a otros a ser obedientes. Hermanos, si tienen algunas dudas respecto a esto, no tengan duda en comunicarse a nosotros, al pastor, a los ancianos, y busquen a través de la palabra de Dios cómo nosotros debemos evangelizar. Escucha este podcast una y otra vez si es necesario. Si no, lea el libro de 9 características de una iglesia saludable. Y síganos en nuestro podcast en YouTube como Testimonio, y también estamos en Spotify, queridos hermanos, con otros podcasts también muy interesantes, como también estamos como Testimonio. Así que nos despedimos cordialmente, con mucho cariño, y le mandamos un abrazo virtual y lo extrañamos a cada uno de ustedes. Así que nos despedimos. Chao, chao. Chao, hermanos, abrazos virtuales para todos.